en este video vamos a regresar a uno de los temas básicos de la secundaria, las leyes de los exponentes. Así que si tienes dudas sobre cómo se comportan en las diferentes operaciones, quédate hasta el final de este video. Bueno, vamos a observar primero qué es un exponente y qué es lo que representa. Un exponente es este que está acá en naranjita, la parte de arriba, y lo que representa es el número de veces que multiplicamos por sí mismo a la base. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, aquí a a la n es a por a por a por a n veces. Hay diferentes leyes que me determinan cómo se comportan estos exponentes en las operaciones. La primera ley de los exponentes me dice que cualquier número elevado a la 0 va a ser 1. Sin importar el número del que yo esté hablando, si por ejemplo yo tengo 5 a la 0, va a ser 1. Si yo tengo 8 a la 0, va a ser 1. Si yo tengo x a la 0, va a ser 1. Si yo tengo w a la 0, va a ser 1. Cualquier base elevada a la 0 va a ser 1. La segunda ley de los exponentes me dice que cualquier base elevada a la 1 va a ser la misma base. Es decir, si yo por ejemplo tengo 20 elevado a la 1, pues va a ser 20. Si yo tengo 7 elevado a la 1, va a ser 7. Si yo tengo x elevado a la 1, va a ser x. Si yo tengo y elevado a la 1, va a ser y. La tercera ley de los exponentes me dice que cuando yo estoy multiplicando la misma base con exponentes diferentes, por ejemplo, a a la n por a la m, lo que ocurre es que sumo los exponentes y me queda a la n más m. Por ejemplo, si yo tengo 3 al cuadrado por 3 a la 5, me queda 3 a la 2 más 5, 7. Si yo tengo 4 a la 8 por 4 a la 2, lo que hago es que sumo los exponentes y me queda 8 más 2, me queda 10, entonces me queda 4 a la 10. Lo mismo ocurre con las letras. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado, x a la 9, me queda x a la 2 más 9, 11. Estos también solamente aplica cuando tengo la misma base, es decir, se suman los exponentes de la misma base. Por ejemplo, si yo tengo x a la 10, y a la 8, x a la 3, y a la 2, lo que voy a hacer es sumar por un lado las x, los exponentes de las x, y por otro lado los exponentes de la y. En este caso me quedaría x a la 10 más 3, porque son los exponentes que tiene la x, es 13. Y lo sumo por aparte y me queda 8 más 2, 10. Entonces me queda y a la 10. La siguiente ley de los exponentes me habla acerca de las divisiones. Por ejemplo, si yo tengo a la n entre a la m, lo que hago es que resto. Entonces me queda a la n, es decir, el exponente del numerador, menos m, es decir, el exponente del denominador. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 a la 8 entre 3 a la 3, me queda 3 a la 8 menos 3
me queda 5. Si yo tengo, por ejemplo, 4 al cuadrado entre 4, pues aquí imaginario y por la ley 2 de los exponentes tengo un 1. Entonces me queda 2 menos 1, 1, 4 a la 1. Y por la segunda ley de los exponentes aquí solo se escribe 4. Igual que hace ratito se van haciendo por bases. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 10 al cuadrado x a la 8 sobre 10 a la 5 x a la 3, yo voy a ir haciendo base por base. Me queda 10 a la 2 menos 5, me queda menos 3. X me quedan 8 menos 3, 5. Y fíjense qué observamos en este ejemplo. Observamos que existen exponentes negativos, dependiendo de en dónde esté el número más grande en los exponentes al momento de hacer la división. Por lo que viene la siguiente ley de los exponentes. La siguiente ley de los exponentes me dice que cuando yo tengo un exponente negativo, por ejemplo a la menos n, lo que hago es que lo bajo, es decir, me queda 1 sobre a la n. Y yo a esta aparte le llamo su ley gemela, que me dice que si yo tengo el exponente negativo abajo, lo subo positivo. Básicamente lo que me dice esta ley de los exponentes es que siempre que yo tenga exponentes negativos, ya sea en el numerador o en el denominador, los voy a pasar para arriba o para abajo, o sea, en el lugar contrario con signo positivo. Por ejemplo, si yo tengo 5 a la menos 2, yo pongo 1 sobre 5 al cuadrado. Si yo, por ejemplo, tengo 1 sobre 8 a la menos 3, lo que hago es que lo subo y me pongo 8 al cubo. Esto también va por base. Es decir, por ejemplo, si yo tengo x a la menos 5 por 4 sobre y a la menos 2 z al cubo, pues nada más voy a mover las bases que tengan exponente negativo. Y aquí observo que el 4 tiene un 1 imaginario, pero es positivo. Entonces lo dejo arriba. Luego observo que la x tiene un menos 5. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a pasar para abajo con signo positivo. Luego observo que la y tiene un exponente negativo abajo, así que lo voy a pasar para arriba, positivo. Y la z tiene un exponente positivo, es decir, lo voy a dejar positivo abajo. Ok. La siguiente ley de los exponentes me habla de cuando un exponente está elevado a otro exponente. Por ejemplo, a la n a la m es igual a la n por m. Por ejemplo, si yo tengo 3 al cubo a la 9, me queda 3 a la 3 por 9, 27. Si yo tengo 2 a la 5 al cubo, me queda 2 a la 5 por 3, 15. Esto también aplica por base, es decir, por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado, y a la quinta, todo a la 8, lo que voy a ir haciendo es poniendo x a la 2 por 8, 16. Y luego y me va a quedar
a la 5 por 8, 40. Y la última ley de los exponentes me habla de cuando yo tengo raíces. Por ejemplo, si yo tengo raíz m de a la n, lo que va a ocurrir es que voy a dividir a la n entre m. Por ejemplo, si yo tengo raíz cúbica de 5 al cuadrado, pues me va a quedar 5 a la 2 entre 3, pues 2/3. Esto significa que hay fracciones en los exponentes. Y si nosotros tenemos operaciones más adelante, pues se hacen las sumas, las multiplicaciones, las restas o las divisiones, como se operan las fracciones. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado raíz cuarta, pues esto me queda x a la 2 entre 4, es decir, a la 2/4. Si yo puedo simplificar los exponentes que me salen, pues los simplifico como se simplifica cualquier fracción. Es decir, aquí me quedaría x a la 1/2, porque 2 entre 4, 2/4, simplifica a 1/2. Esto también se hace por base, es decir, si yo tengo, por ejemplo, x a la 4, y a la 5, z a la 8, raíz cuadrada, entonces esto me queda x a la 4 entre 2, si se puede resolver, me da 2. Luego y a la 5 entre 2, no se puede resolver, dejo 5/2. Z a la 8 entre 2, si se puede resolver, me queda 4. Y así me queda mi simplificación. Recuerden que estas leyes de los exponentes se pueden resolver, es decir, puede haber casos en los que utilicemos todas las leyes de los exponentes. Y en realidad no importa cuál resuelvas primero que la otra. Lo importante es que cada una de ellas las apliques correctamente. Entonces, en resumen, la 1 me dice que cualquier base elevada a la 0 me va a dar 1. La 2 me dice que cualquier base elevada a la 1 me va a dar la misma base. Cuando yo multiplico la misma base, los exponentes se suman. Cuando yo divido la misma base, los exponentes se restan, siempre el del numerador menos el denominador. Cuando tengo exponentes negativos, lo que ocurre es que lo cambio del lado de la fracción. Cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, se multiplican. Y cuando tengo raíces, los exponentes se dividen. Espero que te haya quedado claro este tema. Si es así y te gustó, por favor comparte, suscríbete para tener más videos a la mano. Saludos.